El 5 de septiembre de 2003, Marcelo Torres y su mejor amigo y socio de negocios de diseño gráfico, Vicente Gutiérrez, junto con dos amigas, decidieron en un soplo visitar el majestuoso parque de atracciones Disneyland, en la famosa ciudad de Anaheim, en la soleada California. Marcelo Torres, de 22 años, era un joven diseñador gráfico y aspirante a animador muy trabajador y decidido. Todos los que lo conocían lo apreciaban por su personalidad divertida y amable. Aquel desafortunado día, él y sus amigos montaron en varias atracciones antes de que el destino los llevara a la emocionante montaña rusa Big Thunder Mountain, donde él iba sentado en el vagón de pasajeros de cabeza. Pronto se produjo un horrible y trágico incidente sangriento en la atracción. Marcelo Torres murió a causa de las aterradoras heridas y otras personas, entre ellas algunos de sus amigos, resultaron heridas. El desastroso accidente se debió al fallo de una pieza mecánica de la locomotora de la atracción. Más tarde, se confirmó que el fallo se debió a una negligencia estrepitosa del parque. Siga atento para conocer todos los detalles de la triste y espeluznante muerte de Marcelo Torres en la atracción Big Thunder Mountain Ride de Disneyland. La atracción Big Thunder Mountain es una fascinante atracción estilo montaña rusa con una longitud de pista de casi 2.700 pies. La pista tiene un diseño de 3 raíles, con 2 raíles de carga, un tercer raíl o columna vertebral y 3 elevadores de cadena. La pista está dividida en 6 zonas, cada una de ellas sellada y presurizada con aire. El 5 de septiembre de 2003, Marcelo, junto con su socio y mejor amigo Vicente Gutiérrez y sus amigas Christina Becker y Shannon Cinda, llegaron al parque temático Disneyland para divertirse. Llegaron al parque justo antes del mediodía. Probaron algunas atracciones, almorzaron y decidieron montar en Big Thunder Mountain. Nada en la atracción les daba miedo ni les preocupaba. Después de todo, es Disneyland y todo se anuncia como emocionante y muy seguro. Sacaron sus billetes y subieron al tren número 2 de la atracción. Marcelo se sentó en el asiento más solicitado, que es la parte delantera del primer vagón, justo detrás de la locomotora. Marcelo estaba sentado a la derecha del vagón y su mejor amigo Vicente a la izquierda. Sus amigas Christina y Shannon estaban sentados en los asientos justo detrás de ellos. Se pusieron las correas de seguridad. Los trabajadores comprobaron que todos estaban sentados y bien sujetos y, antes de que se dieran cuenta, el tren empezó su 13º viaje del día. Pocos sabían los pasajeros que ese día en concreto la atracción se había puesto en servicio a pesar de llevar la etiqueta amarilla, algo que los empleados no entendían lo que significaba realmente. Normalmente, solo se ponen en servicio los trenes con etiqueta verde. Sin embargo, la atracción se puso en marcha y ya no había vuelta atrás. Alrededor de un tercio del recorrido, cuando el tren entraba en la parte más rápida de la atracción, el eje flotante de la locomotora se desplazó y descarriló. Los pasajeros, entre ellos Marcelo y sus amigos, empezaron a asustarse y a gritar pidiendo ayuda, pero no podían hacer nada salvo esperar que la atracción tuviera sensores para un freno de emergencia. A pesar de todo, la atracción seguía avanzando y Marcelo veía literalmente cómo la muerte se acercaba a él. La atracción entró en la última curva antes de un túnel y el tren empezó a deteriorarse gravemente. El tren simplemente se desmoronaba mientras se movía como un cohete. Pronto el tren entró en el túnel a una velocidad considerable, y en ese momento se desató el infierno. Comenzó a desarrollarse una pesadilla, y además violenta y sangrienta. Las ruedas descarriladas chocaron contra los frenos fijados al suelo entre los raíles. Este impacto forzó la parte trasera de la locomotora hacia arriba y su morro hacia abajo. Cuando la parte delantera de la locomotora golpeó el freno 4, la trasera salió disparada hacia el techo del túnel. Al desprenderse violentamente de los vagones, la locomotora chocó contra el techo del túnel y cayó sobre el primer vagón de pasajeros. La fuerza del impacto aplastó el armazón de fibra de vidrio y metal de ese vagón. Al hacerlo, todo el peso de la locomotora se desplomó sobre Marcelo Torres, aplastándole el pecho e inmovilizando su cuerpo contra el asiento. Todo sucedió tan rápida y violentamente que los supervivientes nunca se recuperaron del todo de los horrores que vieron aquel día. La fuerza de la caída de la locomotora hizo retroceder tanto el cuerpo de Marcelo que incluso dobló la barandilla de seguridad de la fila situada detrás de él. Marcelo tuvo que soportar durante unos minutos un dolor y una agonía inimaginables, porque no murió tras el impacto. Minutos después,
los empleados de Disneyland llegaron al lugar y ordenaron a todo el mundo que saliera del tren. Marcelo no podía moverse y permaneció atrapado en su asiento. Minutos más tarde, y antes de que llegaran los equipos de emergencia, murió de una hemorragia interna extensa, provocada por un traumatismo torácico grave con objeto contundente que le causó fracturas costales y laceraciones pulmonares. Su muerte fue horrible, desgarradora y completamente evitable. He aquí por qué. La atracción Big Thunder Mountain estaba plagada de problemas y muchas reparaciones estaban atrasadas. Ese día en concreto, la atracción ni siquiera debía estar operativa. De hecho, el operador decidió que la 13ª vuelta del día sería la última. Marcelo estaba en esa última 13ª ronda. El calvario de averías en la atracción Big Thunder Mountain comenzó a primera hora del día, alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la atracción comenzó su primera ronda. Varios operadores y jefes de atracción de Disney informaron desde esa primera ronda de que se habían detectado ruidos inusuales en la atracción. A pesar de ese conocimiento explícito, los empleados no pararon el tren ni en cuestión, ni en parte, ni en su totalidad, por miedo a represalias por parte de la dirección. No obstante, la atracción permaneció abierta a pesar de que los manuales establecen muy claramente que tales ruidos de la atracción deben ser atendidos inmediatamente. La atracción Big Thunder Mountain estaba averiada, y los operarios y la dirección lo sabían. Los investigadores concluyeron posteriormente que el descarrilamiento fue en parte el resultado de un fallo mecánico, que se produjo como consecuencia, entre otras cosas, de la omisión durante un procedimiento de mantenimiento de al menos 2 acciones requeridas. La rueda de guía y parada hacia arriba del lado izquierdo del eje flotante de la atracción Big Thunder Mountain no se apretó de acuerdo con las especificaciones. Además, no se instaló un cable de seguridad. El tren de la atracción era peligrosamente inseguro para su uso, a pesar de lo cual fue puesto en servicio por los operadores de la atracción, el personal de mantenimiento y la dirección el día del incidente. Y eso no es todo. También descubrieron que no había instrucciones adecuadas en las directrices de funcionamiento sobre lo que se espera que haga el operador de la atracción cuando se detecta un ruido inusual. El tren de la atracción ni siquiera se probó el día del incidente antes de que se abriera al público. En resumen, la atracción estaba marcada en amarillo y fuera de servicio la mañana del incidente, pero la negligencia prevaleció ese triste día y se abrió. Lo creas o no, si los trabajadores y la dirección de Disney hubieran seguido las normas y se hubieran limitado a enviar a un empleado formado y certificado a inspeccionar a fondo la atracción aquella desafortunada mañana, habría descubierto que solo tenía que apretar 2 tornillos y colocar un cable de seguridad en el conjunto de la rueda, lo que habría evitado que se cayera y causara un horrible desastre mortal. Afortunadamente, la dirección y los propietarios de Disneyland se dieron cuenta de su error y en pocas semanas emitieron un comunicado asumiendo su responsabilidad. La familia de Marcelo Torres no se quedó de brazos cruzados tras la pérdida de su querido hijo debido a la arrogancia de un parque que antepuso el dinero a la seguridad. Con toda la razón, impusieron una demanda y obligaron a Disneyland a llenar un acuerdo por una suma no revelada solo 3 días antes de que comenzara la selección del jurado. Además, obligaron al parque a adoptar nuevas medidas de seguridad, formación e inspección para evitar futuros incidentes. Los padres de Marcelo Torres también donaron $500,000 del dinero del acuerdo al Brooks College de Long Beach para conceder becas a aspirantes a animadores, en recuerdo de su hijo, que siempre aspiró a ser un artista gráfico de primera fila. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Shaila Roden es quizá la mujer más dura sobre la faz del planeta. A todas luces, ella es una sobreviviente muy resistente y puede superar todas y cada una de las dificultades que uno puede imaginar. Desde 2018 sobrevivió y se curó no de 1, sino de 3 accidentes graves. Incluso tuvo que aprender a caminar de nuevo. Sin embargo, el último y cuarto accidente del que fue víctima casi la mata y todavía está en el hospital recuperándose. El 24 de septiembre de 2022,
Shaila se encontró en medio de las vías de la montaña rusa Rebel buscando su teléfono que se le había caído minutos antes al bajar de la atracción. No oyó ni vio el cohete que se dirigía hacia ella a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Fue lanzada a casi 9 metros de altura y sufrió graves lesiones de las que aún no se ha curado del todo. Hasta el día de hoy, nadie ha mencionado por qué era tan fácil para cualquiera acceder a las vías de la montaña rusa e incluso pararse en ellas mientras estaba en funcionamiento. Permanezca atento, porque la historia de la casi muerte de Shaila Roden por la montaña rusa rebelde tiene muchos giros que desconciertan la mente. Shaila no estaba en un parque de atracciones cuando se lesionó, ni siquiera tenía previsto subirse a ninguna atracción ese día. Estaba en el Melbourne Royal Show, que se celebra una vez al año. Estaba allí simplemente ayudando a una amiga que estaba mostrando sus productos en un puesto. Cuando llegó la hora del descanso, Shaila no pudo resistirse a subirse a alguna de las atracciones que habían instalado para entretener a los invitados y a sus familias. El Melbourne Royal Show es un espectáculo agrícola que se celebra en el recinto ferial de Melbourne todos los años en septiembre. Está organizado por la Real Sociedad Agrícola de Victoria y se celebra desde 1848. Atrae la asistencia de hasta 500,000 de personas. El objetivo de este espectáculo es la exhibición de la industria rural, incluyendo el ganado y los productos con sus concursos y premios asociados. Sin embargo, el espectáculo también cuenta con atracciones de diversión como un carnaval. Lo que resulta aún más desgarrador del incidente de Shaila Roden es el hecho de que todavía estaba lidiando con la muerte de su hermano Jason, que falleció 2 meses antes del incidente. Cuando su hermano murió, ella describió su mundo derrumbándose sobre ella. Lo describió no solo como un hermano, sino también como su mejor amigo. Lo era todo para ella, una fuente de inspiración. Luchaba con su muerte e incluso escribió una vez en su página de Facebook que pensaba que su muerte no era real y que él la llamaría. Ella y su familia seguían llorando la muerte de su querido hijo cuando volvió a ocurrir un desastre. Esta vez, Shaila fue la víctima y fue bastante devastador. Shaila era descrita como una chica dulce con un corazón de oro. El domingo 24 de septiembre, Shaila, de 26 años, ayudaba a una amiga a atender un puesto en el Melbourne Royal Show. Durante su descanso, decidió divertirse y probar alguna de las atracciones. La montaña rusa rebelde era el buque insignia de la feria y una atracción obligada. Así lo hizo, y al bajarse, se le cayó el smartphone en la base de la atracción. Unos minutos más tarde, se dio cuenta de que no llevaba el teléfono encima y, naturalmente, volvió a buscarlo. Supuso que se le había caído al bajar de la montaña rusa Rebel. No había nada que le impidiera a ella ni a nadie subirse a las vías de la base de la montaña rusa. Ni vallas, ni señales de advertencia. Nada. Empezó a buscar su teléfono cuando un empleado del espectáculo se le acercó y se entabló una breve conversación. Nadie sabe qué le dijo exactamente, pero según algunas personas enteradas, le dijeron que se bajara de las vías y ella respondió que se iría en un segundo y que solo estaba echando un vistazo rápido para encontrar su teléfono. La empleada dio media vuelta y se marchó. Segundos después, a las 17:45 horas, el vagón de la montaña rusa, que viajaba a 70 kilómetros por hora, la golpeó violentamente. El impacto fue potente. La lanzó más de 9 metros por los aires. Shaila no gritó. La fuerza del impacto fue tan poderosa que la dejó inconsciente al instante. Sufrió lesiones devastadoras. Incluso los médicos del hospital describieron sus heridas como terribles. Según su padre, tenía demasiados huesos rotos. Su estado era tan difícil que los médicos tuvieron que mantenerla en coma inducido durante semanas. Shaila se enfrenta ahora a un largo camino de recuperación. El incidente de Shaila en la montaña rusa no fue el primero. Estuvo involucrada en otros 3 accidentes automovilísticos en 2018, 2019 y principios de 2021. En enero de 2018 sufrió lesiones graves en un accidente de tráfico y se recuperó. Después, en febrero de 2019, sufrió otro grave accidente de tráfico y sobrevivió. Su peor accidente de tráfico tuvo lugar en enero de 2021,
después de que su coche volcara tras chocar contra un camión. El accidente fue bastante grave y tuvo que aprender a andar de nuevo. Sobrevivió, pero los accidentes extraños siguieron persiguiéndola como fantasmas y casi la matan en septiembre de 2022 tras ser golpeada por la montaña rusa Rebel. Esta serie de accidentes no la libró ni a ella ni a su familia de la idiotez de unos humoristas imbéciles que consideraron graciosa su serie de accidentes incluso cuando se encontraba en estado crítico en el hospital. Shyla Roden se recuperaba en el hospital y seguía en estado crítico cuando dos cómicos estadounidenses se burlaron cruelmente de ella por su tragedia en la montaña rusa. Incluso llegaron a culparla mientras se reían. Dos cómicos estadounidenses fueron inmediatamente criticados por utilizar su podcast para burlarse de la desgracia de Shyla Roden. Anthony Jeselnik y Greg Rosenthal, cómicos estadounidenses y presentadores del podcast The Jeselnik y Rosenthal Vanity Project, no son del todo graciosos y muchos los describen como meros matones sin corazón. Cuando Rosenthal relató los incidentes que protagonizó Shyla durante el episodio del podcast, él y Jeselnik se rieron histéricamente mientras uno de ellos decía: «Tu suerte es como una montaña rusa, baby, baby». Les parecía histérico que Shyla tuviera que volver a aprender a andar tras uno de sus primeros accidentes de coche. Para ellos, todo lo relacionado con ella era una broma. Cada accidente y tragedia que ella y su familia tenían que soportar. Lo único que omitieron en su sádico episodio de acoso fue la mención de su hermano Jason, recientemente fallecido. Incluso la culparon de los accidentes y la llamaron tonta. Muchos de los oyentes del programa se escandalizaron. Uno incluso dijo: «Nunca había visto a Anthony soltar una carcajada tan fuerte». Y eso que fue después de oír a una chica atropellada por una montaña rusa cuando acababa de aprender a andar de nuevo. Muchos de los oyentes también bromearon. Algunos incluso se burlaron de que fuera una mujer. Sin embargo, las bromas se perdieron en un gran número de internautas que fustigaron su comentario. ¿Por qué es gracioso? Dos hombres adultos riéndose de una mujer que se encuentra en estado crítico en un hospital. Repugnante. Quiten este post, escribió una persona. Resulta que conozco a esta mujer. Es encantadora. Escucharlos reírse de su desgracia es decepcionante. Con un poco de suerte ninguno de los dos vivirá nunca una tragedia, escribió otro. ¿Han considerado lo malherida que estaba y que su familia está sufriendo? No eres más que otro ejemplo de la estupidez transaccional estadounidense en su máxima expresión, escribió otro. La gente de bien simplemente no hizo pasar desapercibido el mal chiste y el pésimo gusto de los dos cómicos. Los cómicos nunca se disculparon. Los padres de Shyla han contratado a un abogado y probablemente interpondrán una demanda porque la dirección del espectáculo y de las atracciones debería haber instalado una valla y señales de advertencia que dijeran a la gente que se mantuviera alejada de las pistas de la montaña rusa en todo momento. Solo nos queda esperar que Shyla se recupere pronto y recupere su vida. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Hoy nos sumergiremos en un trágico suceso que sacudió al Reino Unido en 2015. El accidente en la montaña rusa Smiler en el parque temático Alton Towers Resort. Este incidente dejó a 16 personas heridas, algunas con graves lesiones en las piernas. Investigaremos las causas de este lamentable suceso, que se atribuyó principalmente a errores humanos y fallas en la comunicación. Alton Towers Resort, un lugar emblemático de diversión y entretenimiento en el Reino Unido, se encuentra en las pintorescas colinas de Staffordshire. Desde su apertura en 1980, el parque temático se ha ganado una reputación internacional por ofrecer emociones y aventuras inolvidables a sus visitantes. Sin embargo, fue en 2013 cuando Alton Towers introdujo una atracción que revolucionó la industria de los parques de diversiones: la montaña rusa Smiler. Con su diseño intrincado y emocionante, la Smiler fue una revelación para los fanáticos de la adrenalina en todo el mundo. Era una montaña rusa verdaderamente única que prometía una experiencia inigualable.
Con sus 14 inversiones, un récord mundial en ese momento, y una pista llena de giros vertiginosos, esta atracción se convirtió rápidamente en el buque insignia de Alton Towers. Los visitantes hacían cola durante horas para subir a la Smiler y sentir la emoción que ofrecía. La anticipación era palpable en el aire mientras los pasajeros se preparaban para embarcarse en un viaje lleno de vueltas de 360 grados, caídas vertiginosas y momentos de pura emoción. El rugido de la montaña rusa resonaba en todo el parque, atrayendo a multitudes ansiosas de experimentar la aventura de sus vidas. La Smiler no solo ofrecía una experiencia emocionante, sino que también desafiaba los límites de la ingeniería de parques de atracciones. Su estructura y diseño vanguardista la convirtieron en una atracción emblemática y un orgullo para Alton Towers. El 2 de junio de 2015, un día que prometía ser perfecto para disfrutar de la diversión y la emoción en Alton Towers Resort, se convirtió en un punto de inflexión en la historia del parque temático. Este fue el fatídico día en el que ocurrió el terrible accidente en la montaña rusa Smiler, con consecuencias que estremecieron al Reino Unido y al mundo entero. Los visitantes, ansiosos por experimentar la emoción y la adrenalina que ofrecía la Smiler, se habían formado en largas colas desde tempranas horas de la mañana. El parque estaba en su apogeo, con risas y gritos de emoción que llenaban el aire. 2 trenes de la montaña rusa Smiler se encontraban en funcionamiento ese día, cada uno con 16 pasajeros a bordo. La atracción operaba como de costumbre, con sus elementos de diseño únicos y emocionantes, como bucles, inversiones y giros impredecibles. Sin embargo, lo que nadie podía prever era que este día tomaría un giro trágico. A medida que los 2 trenes avanzaban por la pista, se acercaban peligrosamente uno al otro. Los operadores de la atracción, responsables de la seguridad de los pasajeros, estaban a cargo de monitorear el movimiento de los trenes y garantizar que todo funcionara sin problemas. Pero en un momento crítico, un error humano que nunca debió haber ocurrido cambió el curso de la jornada. Uno de los operadores de la Smiler reinició la montaña rusa mientras otro tren aún estaba en el circuito. La falta de comunicación y coordinación fue catastrófica. Los 2 trenes chocaron violentamente, causando heridas a todos los pasajeros a bordo. El sonido metálico del impacto resonó en el parque, mientras la confusión y el miedo se apoderaban de los testigos. Los gritos de los pasajeros y el caos que siguió al accidente fueron desgarradores. El personal de Alton Towers Resort y los visitantes que presenciaron el choque se apresuraron a llamar a los servicios de emergencia, conscientes de la gravedad de la situación. Los equipos de rescate se movilizaron rápidamente hacia la atracción en un esfuerzo por brindar asistencia médica a los heridos y evacuar a los pasajeros atrapados en los trenes. El fatídico día se caracterizó por la confusión, el miedo y la angustia. Los heridos fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados a hospitales cercanos. Entre las 16 personas heridas, algunas sufrieron graves lesiones en las piernas, lo que hizo que la situación fuera aún más desgarradora. Después del trágico accidente en la montaña rusa Smiler en Alton Towers Resort en 2015, el mundo del parque temático cambió drásticamente. Las consecuencias de este incidente se hicieron sentir en múltiples niveles y tuvieron un impacto significativo en la industria de parques de atracciones en general. Heridas físicas y trauma emocional. Las heridas físicas y el trauma emocional que sufrieron las víctimas del accidente y sus familias fueron inmensos. Algunos pasajeros enfrentaron lesiones graves en las piernas, que requerían cirugías y terapias intensivas. El proceso de recuperación fue largo y doloroso, y muchas personas vieron sus vidas cambiar para siempre. Investigación y responsabilidad. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación para determinar las causas del accidente. La principal conclusión fue que el accidente fue resultado de un error humano y una falla en la comunicación entre los operadores de la atracción. Este hallazgo llevó a establecer responsabilidades legales y financieras tanto para Alton Towers como para el personal involucrado. Repercusiones legales y económicas. Alton Towers Resort enfrentó graves repercusiones legales y económicas como resultado del accidente. Fueron multados con una suma significativa por no garantizar la seguridad de los visitantes. Además, las demandas civiles presentadas por las víctimas y sus familias generaron enormes costos financieros.
Cambios en la industria. El accidente en la Smiler tuvo un impacto duradero en la industria de parques de atracciones en todo el mundo. Otros parques temáticos revisaron y reforzaron sus protocolos de seguridad, y la conciencia sobre la importancia de la seguridad se intensificó significativamente. Esto llevó a cambios en la forma en que se operan y supervisan las atracciones. Reputación afectada. La reputación de Alton Towers Resort sufrió un golpe severo. Lo que solía ser un lugar conocido por la diversión y la emoción se convirtió en un símbolo de tragedia. Recuperar la confianza de los visitantes y restaurar su imagen llevó tiempo y esfuerzo. Lecciones aprendidas. El accidente en la montaña rusa Smiler sirvió como una advertencia dolorosa sobre la importancia de la seguridad en los parques de atracciones. Se destacó la necesidad de una capacitación exhaustiva del personal, así como de protocolos de seguridad rigurosos y una comunicación efectiva entre los operadores de atracciones. Cambio en la cultura de seguridad. La industria de parques de atracciones comenzó a adoptar una cultura de seguridad más sólida, con una mayor conciencia de los riesgos potenciales y un enfoque renovado en la prevención de accidentes. Esto incluyó la implementación de tecnologías más avanzadas de monitoreo y sistemas de seguridad mejorados. El accidente en la montaña rusa Smiler en Alton Towers en 2015 fue una tragedia que conmovió al Reino Unido y al mundo entero. Este incidente nos recuerda la importancia de la seguridad en los parques de atracciones y cómo errores humanos y fallas en la comunicación pueden tener consecuencias devastadoras. A medida que recordamos este triste suceso, también honramos a las víctimas y sus familias, deseando que nunca vuelvan a enfrentar una experiencia tan dolorosa en un lugar que debería ser sinónimo de diversión y felicidad. El año 2022 fue un año difícil para algunos de los principales parques de atracciones de Alemania. El incidente más reciente tuvo lugar en Legoland Deutschland Resort. Fue un terrible incidente que involucró a 31 personas en 2 trenes diferentes en la notoria montaña rusa Fire Dragon. Apenas una semana antes, una mujer había muerto al caer de la montaña rusa Hot Ride del parque de atracciones Wild de Freizen Park, Clotten. Los investigadores siguen tratando de descifrar el misterio del terrible incidente. A principios de 2019, un hombre fue aplastado por una montaña rusa en el mercado de Navidad de Berlín. Estaba trabajando en ese momento y al día de hoy nadie sabe por qué estaba en las vías. Quédate atento para conocer los detalles de estos incidentes recientes con montañas rusas en Legoland Resort, Clody Park y la Feria del Mercado de Navidad en Berlín. Legoland Deutschland Resort es un parque Legoland de 107 acres situado en Günzburg, en el sur de Alemania, aproximadamente a medio camino entre Múnich y Stuttgart. Abrió sus puertas en 2002. Es uno de los 4 parques temáticos más populares de Alemania. Cuenta con reproducciones de Lego muy curiosas de diversas ciudades y paisajes rurales alemanes. En cuanto al grave incidente que se produjo allí en 2022, ocurrió en la infame montaña rusa Feuerdrache, que en español significa dragón de fuego. Se trata de una montaña rusa construida en 2002 por la empresa Sierer de Deggendorf. Esta alocada atracción viaja a velocidades de hasta 35 millas por hora a lo largo de una pista de 1.476 pies. El jueves 12 de agosto de 2022 por la tarde, 31 personas resultaron heridas en la montaña rusa Fire Dragon de Legoland en Günzburg. Ese desafortunado día, 10 niños, 20 adultos y un adolescente viajaban en trenes separados. El primer tren de la montaña rusa sufrió una avería y frenó bruscamente antes de tiempo a unos 30 metros del andén. Segundos después, otro tren que por alguna razón había salido de la atracción antes de que el primero llegara al andén de descarga, chocó de forma espantosa contra el tren detenido. Por suerte, ninguno de los trenes descarriló y nadie salió despedido de sus asientos. Sin embargo, 31 pasajeros estaban ahora sufriendo y atrapados en un cacharro de acero a casi 6 metros del suelo. Los restos eran un desastre y era imposible sacar a la gente de los trenes de forma segura. El personal del parque ni siquiera podía llegar hasta ellos para consolarlos. La dirección del parque tuvo que utilizar altavoces para comunicarse con ellos. Era una escena desordenada y las palabras no aliviaban el dolor ni hacían que los niños dejaran de llorar. Los niños heridos lloraban y los adultos gritaban pidiendo ayuda. Todos los ocupantes de los 2 trenes resultaron heridos, 2 de ellos graves pero sin riesgo para la vida.
Los equipos de rescate en tierra y los espectadores observaban horrorizados y temían que algunos de los pasajeros resbalaran de sus vagones y cayeran al suelo. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, se encontraron con una tarea muy difícil por delante. El salvamento fue inicialmente complicado y requirió equipos especiales y demasiado tiempo, ya que los socorristas no podían llegar al segundo tren sin moverlo. La situación era tan grave que los equipos de rescate tuvieron que llamar no a uno, sino a 3 helicópteros para que les ayudaran a bajar a la gente. Cuando el rescate casi imposible se completó casi 2 horas después, todo el mundo se sintió aliviado de que ninguno de los heridos tuviera hemorragias internas o lesiones potencialmente mortales. 15 personas fueron trasladadas al hospital para su observación, mientras que otras 15 presentaban contusiones y abrasiones leves. Sin embargo, una persona sufrió heridas graves en el pecho, pero se recuperó una semana después. Aunque la misión de rescate fue complicada y peligrosa, el parque siguió funcionando con normalidad después del incidente, con la zona acordonada y sin anuncios por los altavoces. Esto disgustó a mucha gente, sobre todo a las familias de las víctimas. La investigación sigue su curso. Los resultados preliminares indican que se debió a un problema mecánico y que no hubo negligencia criminal por parte del parque. No está claro si las víctimas interpusieron demandas o no, o si fueron indemnizadas por el parque. Por desgracia, el accidente de Legoland Deutschland no fue el primer incidente grave ocurrido en agosto de 2022 en un parque temático alemán, sino el segundo. Y se produjo una semana después de que una mujer muriera al caer de la montaña rusa Hot Ride del Bildungsfreizeitpark Kloten, un parque de atracciones alemán bastante famoso y conocido popularmente como Klotti Park. El Bildungsfreizeitpark Kloten, abreviado Klotti Park, es un parque de atracciones situado en el Mosela, cerca de Kloten, en Renania-Palatinado, Alemania. El parque se fundó en 1970 como parque de juegos, pero en 1996 los propietarios empezaron a añadir juegos infantiles y atracciones, además de un zoológico. En 2004, la montaña rusa Hot Ride fue la primera gran atracción que hizo que el parque se convirtiera en todo un éxito entre los clientes. La Hot Ride es una montaña rusa de acero modelo bobsled fabricada por la empresa Getzlayer Amusement Ride. Tiene una altura de 58 pies, una velocidad máxima de 34 millas por hora y una longitud de 1.745 pies. El sábado 7 de agosto de 2022 por la tarde, una mujer alemana de 57 años murió al caer de la atracción Hot Ride. Sufrió heridas graves y lo más probable es que muriera tras el impacto. Según testigos presenciales, fue una escena sangrienta, muy horrible. No fue identificada por su nombre. Según los investigadores, la mujer resbaló primero de su asiento en una curva antes de caer del vagón desde una altura de unos 26 pies. Aún no se han publicado los resultados definitivos de la investigación, pero según el sitio web Welt.de, se le practicó una autopsia y los informes indican que pudo sufrir un infarto antes de la caída. No obstante, los expertos creen que las correas de sujeción deberían haber sido suficientes para mantenerla en su asiento aunque hubiera sufrido un infarto. No se han presentado cargos penales contra el parque, que reabrió el martes siguiente tras las inspecciones realizadas. Al parecer, también se autorizó la reapertura de la montaña rusa Hot Ride, que permaneció cerrada hasta que concluyera la investigación final y se realizaran nuevas inspecciones técnicas. Hasta el momento, no hay noticias de si la muerte de la mujer se debió a la negligencia de un tercero o a un problema mecánico. Ya en noviembre de 2019 también se produjo otro incidente mortal relacionado con una montaña rusa en Berlín, en la famosa Feria del Mercado de Navidad. El famoso y masivo mercado de Navidad anual de 2019 operaba desde un gran aparcamiento en Landsberger Allee, en el noreste de Berlín. Cientos de miles de personas acuden a este increíble evento que incluye un sinfín de puestos de invierno y la Feria Berlin Winter Magic, donde uno encontraría impresionantes luces de colores, un fuerte aroma navideño y un número aparentemente interminable de atracciones aventureras, incluida una montaña rusa. Sin embargo, el domingo 25 de noviembre de 2019, apenas 2 días después del inicio del mercado, el horror golpeó en la sección de ferias del mercado de Navidad, ya que un hombre murió aplastado por una montaña rusa frente a espectadores
incluidos los niños. El hombre estaba trabajando en la atracción en ese momento y por alguna razón aún por determinar se paró en las vías o estaba cruzando las vías cuando el veloz tren de la montaña rusa lo aplastó por debajo. La escena fue bastante desgarradora porque era Navidad y la familia de la víctima tuvo que soportar una noticia tan horrible en esas fechas. Una escena triste y sangrienta y una familia de 4 miembros, entre ellos 2 niños que viajaban en el tren implicado en el siniestro, tuvieron que recibir asistencia psicológica porque vieron de primera mano cómo el hombre era golpeado y aplastado, algo bastante difícil de asimilar. Según el portavoz de los bomberos, Jens Peter Wilker, la víctima era un empleado de la montaña rusa que trabajaba en la atracción en el momento del fatal accidente. El investigador de la policía descartó posteriormente que se tratara de un acto delictivo, pero no llegó a una respuesta concluyente sobre por qué se encontraba en las vías cuando se acercaba el tren. ¿Es posible que viera algo fuera de lugar y tratara de retirarlo? ¿Estabas tú en alguno de estos lugares en el momento de las tragedias? ¿Tienes alguna información que se nos haya pasado por alto? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Gracias a todos. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. La montaña rusa Cobra del parque de atracciones Tivoli Friheden, en la ciudad de Aarhus, Dinamarca, fue en su día quizás una de las atracciones más singulares y emocionantes de toda Europa. Sin embargo, desde su creación, la atracción ha estado plagada de problemas. Cerró definitivamente en julio de 2022 tras un terrible incidente mortal. En este terrible incidente murió una niña de 14 años y un niño de 13 resultó gravemente herido. Los incidentes anteriores tuvieron lugar cuando la atracción era nueva y estuvo cerrada casi un año mientras el parque arreglaba sus numerosos defectos. El primer incidente tuvo lugar apenas 10 días después de la inauguración de la atracción, en 2008. Tras el incidente, el parque retrasó la reapertura de la Cobra 7 veces debido a problemas mecánicos y de seguridad, convirtiéndose literalmente en una fuente de temor para aquellos que conocían el incidente y los consecutivos retrasos. Sigue atento para conocer todos los detalles de la infame y mortal montaña rusa Cobra del parque Tivoli Friheden de Aarhus, Dinamarca, y los terribles incidentes que milagrosamente no se saldaron con numerosas víctimas mortales. El parque Tivoli Friheden es un parque de atracciones muy famoso y popular en Dinamarca y la región nórdica en general. Se inauguró en 1958 y cuenta con numerosas atracciones, montañas rusas, jardines y zonas de juegos, además de albergar conciertos. La montaña rusa Cobra, de 3.300 metros de largo y 4,5 metros de alto, era una atracción invertida, es decir, los pasajeros iban sentados en vagones de trenes suspendidos de la vía. Era capaz de alcanzar la velocidad de 43 millas por hora en segundos y también contaba con 3 bucles muy emocionantes. Llevar el Cobra se comparaba con la experiencia de un piloto de caza F-16 durante un combate. Era sencillamente muy divertido y para muchos también era demasiado porque no podían soportar su presión de fuerza de 4,5 G sobre el cuerpo. Se cerró tras un incidente en julio de 2008 y en los 12 meses siguientes el parque anunció una fecha de reapertura y luego la retrasó 7 veces. El parque Tivoli Friheden tuvo que trasladar 7 veces la apertura de la Cobra por problemas mecánicos y de seguridad. Esto le dio mala fama, aunque una media de 150.000 personas la utilizaron cada año tras su reapertura el 25 de junio de 2009. La atracción solía tener problemas con los frenos y las barras de seguridad. Sin embargo, estos problemas se solucionaron, pero en julio de 2022 volvió a romperse de una manera bastante horrible, y esta vez causó muertos y heridos graves. El primer incidente tuvo lugar el 4 de julio de 2008. Aquel triste día se desplomó un tren entero y todos sus ocupantes sufrieron las consecuencias. 4 jóvenes se cayeron de sus asientos y como el tren estaba invertido, no había nada debajo de ellos salvo el suelo. Aterrizaron con fuerza y sufrieron graves y dolorosas lesiones que incluían demasiados huesos rotos para contarlos. Uno de los pasajeros también sufrió una conmoción cerebral grave. El tren se detuvo y empezó a desplomarse, pero no cayó al suelo.
lo que podría haber causado más heridos y posiblemente víctimas mortales. Sin embargo, al colgar el tren suelto, fallaron 4 dispositivos de seguridad y 4 personas cayeron al suelo. Todo ocurrió delante de sus familiares que estaban de espectadores. En aquel momento, la Cobra era la atracción más nueva del parque. Nadie sospechaba que pudiera averiarse. Las víctimas eran 2 mujeres jóvenes de la zona de Rinkelving y 2 hombres jóvenes de la zona de Aarhus. Las víctimas sufrieron lesiones tan graves en pies y piernas que tardaron años en recuperarse por completo. Finalmente, todas recibieron una indemnización del parque. Las partes dañadas de la montaña rusa se enviaron al Instituto Tecnológico de Aarhus para ser analizadas y determinar la causa exacta del incidente. Los técnicos del Instituto Tecnológico Noruego que aprobaron la montaña rusa Cobra apenas 10 días antes también fueron citados e interrogados en la investigación. Los investigadores concluyeron posteriormente que los ejes de las suspensiones de apoyo eran demasiado débiles y que también había un problema con los pernos, que se habían sustituido apenas 4 horas antes de que se produjera el siniestro. La atracción se arregló y se aprobó su reapertura en 2009, tras sustituir todos los ejes por otros nuevos, más resistentes. Sin embargo, la montaña rusa Cobra se cobró una vida a las 12:50 de la tarde del 14 de julio de 2022. En esta ocasión, el último vagón del tren se desprendió por completo de las vías y quedó colgando en el aire mientras el tren circulaba a bastante velocidad. Los 2 pasajeros del coche colgante salieron despedidos de sus asientos y cayeron tristemente al suelo. El ruido del coche al desprenderse de las vías sonó bastante fuerte y espeluznante como el de un grave accidente de coche. Uno solo puede imaginar el horror desgarrador que tuvieron que soportar los 2 niños que iban en él. Una niña de 14 años de Copenhague murió a consecuencia de las graves heridas sufridas en el lugar de los hechos y un niño de 13 años sufrió heridas muy graves en la cabeza. Y según testigos, también estuvieron a punto de perder al niño. Sin embargo, el estado del niño se estabilizó y fue trasladado al hospital. La escena era realmente espantosa. Muchos de los clientes del parque que presenciaron el incidente y los que acudieron a ver lo ocurrido lloraban. El parque comenzó a evacuarse inmediatamente. Los familiares y amigos de los niños que se encontraban en el parque estaban muy angustiados y consternados y recibieron asistencia fisiológica. Simplemente no podían soportar el terrible shock de ver a sus seres queridos sufrir y morir ante sus ojos. Según una testigo llamada Elena, un mes antes del incidente, ella junto con una amiga estaban en el trayecto Cobra y oyeron desagradables crujidos procedentes del último vagón del tren. Eso no estaba bien. También subrayó que ella y su hija hacían ese trayecto a menudo y que oyeron el desagradable sonido más de una vez. Según otros testigos que se encontraban en el parque ese día antes de que se produjera el incidente, el quinto y último vagón del tren de la montaña rusa Cobra no estaba siendo utilizado aquel día. Un testigo insistió en que pasó por delante de la atracción el día del incidente 3 veces antes del mediodía, y el quinto coche no estaba siendo utilizado en ninguna de estas ocasiones. Esto llevó a especular que el parque y el operador probablemente sabían que algo iba mal en el coche número 5, pero no hicieron nada o simplemente retrasaron las reparaciones necesarias. Dado que los resultados de la investigación no se han publicado debido a la compleja naturaleza del sistema judicial danés, que también prohíbe la publicación de los nombres de las víctimas y otros detalles, incluida la fecha en que el Cobra fue inspeccionado por última vez, es muy probable que el parque actuara con negligencia. La Asociación de Parques de Atracciones de Dinamarca declaró posteriormente que la montaña rusa Cobra, al igual que el resto de montañas rusas de Dinamarca, debe ser aprobada por la policía cada año, pero se negó a dar más detalles. Según fuentes internas, los investigadores descubrieron que el parque sabía horas antes del incidente que había problemas con algunas de las manchas del vagón 5, pero no abordaron el problema de inmediato y permitieron que se abriera la atracción. Hasta ahora no hay noticias sobre si el parque fue considerado penalmente responsable de este horrible incidente o no, ni si fue multado o no. De hecho, las autoridades danesas no se han pronunciado mucho sobre todo el incidente, y los medios de comunicación daneses no emitieron ninguna nueva actualización. Existe la posibilidad de que la investigación siga en curso o de que se hayan alcanzado acuerdos y transacciones confidenciales extrajudiciales. El Cobra quedó permanentemente fuera de servicio tras el incidente y su destino tampoco está claro. ¿Vives tú en Dinamarca?
¿Tienes información sobre los resultados de la investigación y la situación del niño herido? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Dos de los incidentes mortales más extraños ocurridos en parques de atracciones estadounidenses tuvieron lugar en el parque Kings Island de Cincinnati. Lo más espeluznante y desconcertante de estos extraños incidentes es que ambos ocurrieron a la misma hora. En uno de los incidentes murieron 2 personas ahogadas y electrocutadas, y en el segundo, ocurrido menos de una hora después, una mujer cayó desde más de 18 metros en una de las atracciones. La dirección del parque, los investigadores y el público en general quedaron conmocionados por estos 2 desgarradores episodios mortales con giros bastante misteriosos. Quédate atento a esta historia para conocer todos los detalles de los incidentes más desconcertantes y bastante tristes que tuvieron lugar en el parque de atracciones Kings Island. Kings Island es quizá uno de los 3 parques de atracciones más populares de Estados Unidos, y además es bastante grande ya que ocupa una superficie de unas 364 hectáreas. Está situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Cincinnati, en Mason, Ohio. Se inauguró en 1972 con un coste de más de $300 millones. Hoy cuenta con más de 100 atracciones, entre ellas 14 montañas rusas y una sección de atracciones acuáticas bastante amplia. Y, como todos los parques de atracciones, tuvo su ración de incidentes y mala publicidad, sobre todo en torno a la temprana desaparición de las montañas rusas de Bat y Son of Beast. Estas 2 montañas rusas eran demasiado locas y peligrosas, pero también toda una experiencia. Hoy en día se considera uno de los parques de atracciones más seguros de Norteamérica, debido sobre todo a las grandes inversiones, el personal bien formado y unas normas muy estrictas. Sin embargo, en Kings Island se produjeron muchos incidentes. Echemos ahora un vistazo a 2 de los incidentes más extraños y mortales que han ocurrido allí. El 9 de junio de 1991, sobre las 9 de la noche, Timothy Benning, de 22 años, y su amigo William Heathcote, de 20, se divertían en la zona Oktoberfest del parque temático Kings Island. En un momento dado, los 2 pasaron junto a un estanque artificial con una fuente en el centro, y Benning decidió gastar una broma salpicando a Heathcote. Sin embargo, su broma salió mal después de meter la mano en el agua y recibir inmediatamente una fuerte descarga eléctrica. El impacto de la sacudida dejó inconsciente a Benning, que se precipitó sobre la barandilla que rodeaba el estanque y cayó al agua. Heathcote entró en pánico y trató frenéticamente de salvar a su amigo, pero él también se electrocutó al saltar por encima de la barandilla para ayudar a Benning. Heathcote no sabía lo que le había ocurrido a su amigo. Probablemente pensó que Benning se había caído al agua y se había golpeado la cabeza o algo por el estilo. No sabía que el estanque estaba electrificado debido a un cable expuesto que pasa por debajo en uno de los lados. Solo quería ayudar a su amigo, pero fue electrificado inmediatamente en el momento en que entró en el agua y cayó inconsciente también. Darrell Robertson, un empleado del parque de 20 años que se encontraba en las inmediaciones, presenció la terrible experiencia y corrió a ayudar a Benning y Heathcote. Tampoco él sabía que se habían electrocutado con un cable defectuoso en el estanque. Se tiró al agua y también se electrocutó, y además perdió el conocimiento. Los cuerpos del trío estaban en la piscina poco profunda mientras la gente empezaba a reunirse. En ese momento se hizo una llamada al 911. Un huésped que vio el calvario y se imaginó que el estanque estaba electrocutado, advirtió a la gente que no saltara al estanque. Entonces tomó un cubo de basura cercano e intentó llegar hasta Benning y Robertson sin tocar el agua. Otros se unieron al peligroso rescate y pronto los 3 fueron sacados del mortífero estanque. Una enfermera se personó en el lugar y ayudó a practicar la reanimación cardiopulmonar a los 3 hombres, pero comprobó que Robertson y Heathcote ya estaban muertos. Minutos después, llegaron los equipos de emergencia y trasladaron al trío al hospital.
Los forenses realizaron la autopsia y concluyeron que Heathcote murió por una descarga eléctrica, mientras que Robertson murió ahogado tras quedar incapacitado por la sacudida eléctrica. Benning no murió y sobrevivió milagrosamente a toda la prueba y pronto pudo recuperarse de sus heridas. Las autoridades no supieron de inmediato qué había causado la muerte de los hombres antes de que se descubriera que había un cable expuesto. Más tarde, Benning se culpó de la muerte de su amigo y del empleado del parque y deseó haber sido él. Tardó muchos años en perdonarse. Sin embargo, su familia y las familias de las otras víctimas no le culparon porque no hizo nada malo y estaba tonteando con su amigo cuando ocurrió el incidente. La gente solía explicarle que el día del incidente actuaba con normalidad, como cualquier joven que se divierte con su amigo en un parque de atracciones. Simplemente culpaban al parque por no disponer de un sistema adecuado para evitar que los cables defectuosos convirtieran los estanques y piscinas de agua en trampas mortales. Una investigación posterior reveló que el incidente podría haberse evitado si se hubiera instalado un simple disyuntor en las bombas eléctricas situadas bajo el estanque. He aquí lo que desconcertó a la gente más tarde e hizo que llamaran al día de aquel incidente Domingo Negro. Ese día ocurrió algo bastante extraño. Menos de una hora después del primer incidente en el estanque, se produjo otro incidente horrible y desgarrador. Esta vez ocurrió en la infame atracción Flight Commander del parque. Agentes de policía y detectives seguían presentes en el estanque que mató a 2 personas e hirió a Benning cuando el operador del 911 les informó de que se había producido otro incidente mortal en el parque. Bomberos, policías y detectives acudieron al lugar de los hechos y encontraron el cadáver de una mujer que se había caído de la atracción Flight Commander Ride. Sus heridas eran bastante graves a causa del impacto tras una larga caída de 60 pies. La víctima fue identificada como Candy Taylor, de 32 años, que se encontraba en la atracción Flight Commander, similar a un carrusel, antes de precipitarse al suelo desde una altura de 18 metros. El Flight Commander era una atracción única que permitía a sus pasajeros subir, bajar e invertir su cápsula para 2 personas mientras giraba alrededor de una torre. Ese día Taylor estaba en el parque con 2 amigas. Tenía que subirse a la atracción con ellos, pero como estaba bebiendo, les dijo que se subiría a la siguiente. En cuanto terminó su bebida, se subió al coche pero se sentó sola en la cabina, algo que se supone que no debe hacer y que el operador debería haberle impedido. Cayó al menos 18 metros y fue trasladada de urgencia a un hospital de Dayton, donde falleció. Los investigadores revelaron más tarde que Taylor tenía una tasa de alcoholemia que triplicaba el límite legal para conducir. Más tarde, el parque instaló un separador de asientos y alargó la barra de la cápsula. Es bastante triste que alguien tuviera que morir antes de que el parque hiciera las modificaciones obviamente necesarias. La familia de Taylor llegó a acuerdos extrajudiciales tanto con el parque de atracciones como con el fabricante de la atracción tras las demandas interpuestas. Algunas personas supusieron entonces que la razón por la que Taylor se deslizó fuera de la cápsula y cayó fue que quería echar un vistazo a los helicópteros médicos que transportaban al hospital a Timothy Benning, víctima de electrocución. Ambos incidentes ocurrieron a solo 200 metros de distancia. Fue un día realmente misterioso e impactante para la comunidad y los clientes. Lo creas o no, el parque Kings Island estuvo abierto durante 19 años y sin una sola víctima mortal hasta aquel trágico día. Otras muertes trágicas más recientes en Kings Island Park incluyen la de un adolescente que murió en la Torre Eiffel. Estaba subiendo por el interior de la torre cuando fue golpeado por el contrapeso del ascensor y cayó encima de él. Otra muerte se produjo en la misma zona cuando un adolescente se lanzó de cabeza a la gran fuente de la calle Internacional y sufrió heridas mortales en la cabeza y el cuello. Los leones también mataron a 2 trabajadores de la atracción Monorail Safari del parque. El primero murió al abandonar su vehículo en el recinto de los leones. La otra víctima mortal era un cuidador de los leones. Fue encontrado mutilado después del turno de noche. La segunda muerte llevó a Kings Island a retirar los leones del parque. Antes mencionamos la tristemente célebre y desaparecida montaña rusa del Hijo de la Bestia. En 2006, 27 personas, incluidos niños, resultaron heridas en la montaña rusa Son of Beast,
después de que una viga de madera se rompiera por el peso de los pasajeros. Más tarde, un ingeniero afirmó ante los tribunales que los propietarios del parque fueron negligentes y pusieron en peligro a los pasajeros por no arreglar la atracción en el formato adecuado. ¿Y tú, eres fan del parque Kings Island? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.